Buenas tardes. ¿Estamos grabando, cierto? Sí, ya. Muy buenas tardes. Estamos acá en otra sesión de la clase de la resolución de problemas, ¿cierto?, de ciencias naturales, directamente del CEA Villarreal. Ya tenemos presencialidad, ¿cierto? Tenemos ahí a un par de compañeros, ahí están, ahí se ven, ahí están, ¿ves? Ahí. Bien, hola muchachos, hola, aquí estamos. Bien, para de esa manera poder responder todas las dudas que sea necesario, ¿ya? Ya tenemos varias sesiones, bien, vamos a terminar con lo que significa la parte biológica, vamos a pasar a la parte física y vamos a terminar con química, ¿ok? Dentro de lo posible vamos a hacer más facsímiles si es que logramos alcanzar a entrar bien y terminar, ¿cierto?, esta parte, ¿ok? Así que eso. Así que cualquier consulta la pueden hacer, la pueden desarrollar. Lo que sí veo que esta cosa no está cargando. Bueno, esperemos que no haya un problema. ¿Bien? Ya, y vamos a ver si es que ingresan más compañeros, porque parece que van a entrar más. ¿Ya? A todo esto, hoy día la sesión va a ser, básicamente va a ser una parte importante de lo que significa hormonas, ¿ya? Así que nuevamente vamos a entrar en lo que significa las hormonas sexuales, principalmente, y también todo lo que significa la parte de la glicemia, lo que es la hormona insulina y glucagón, que son las encargadas de controlar el azúcar, ¿ya? En sangre, ¿bien? Así que eso, ustedes saben que biología está lleno de nombres así estrambóticos, y que la intención no es que pretender que sea una ciencia que uno diga, oh, qué increíble los nombres que tienen, sino que tiene una raíz, cierto, etimológica latina y griega, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar. Entonces, nos queda 1 hora y 30 minutos de batería, así que súper bien. Voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a ir primero con las preguntas de resolución de problemas. Entonces vamos a anclar. Ya está. Mira, recuerden que todo lo que ustedes hablen se escucha acá. ¿Ya? Así que... Bien. Pregunta 55. ¿Ya? Esta es la parte del módulo electivo de biología, ¿ok? Se van a encontrar con muchos nombres de muchos síndromes. Cuando se encuentren frente a una pregunta respecto a algún síndrome, le van a explicar, no le van a preguntar directamente cuál es, porque no, la idea no es que uno se aprenda todos los síndromes, ya, por eso también existen algunos médicos, ¿cierto?, que tienen especialidades que son para ciertos síndromes, que no los conocen todos tampoco, ya, sino que les van a dar algunos detalles. Ya, en este caso, miren, dice, el síndrome de Zellweger ya se caracteriza por una disminución significativa de la cantidad de una estructura celular. Ya, eso es lo primero. ¿Ya? Ustedes saben que lo primero es leer muy bien la pregunta, muy bien, y los datos que te dan. ¿Ya? Y con respecto a eso uno lo asocia, ¿cierto?, supuestamente a la respuesta que es correcta. ¿Bien? Entonces uno va desmenuzando. En este caso nosotros vamos a desmenuzar, ¿cierto?, cuáles son las alternativas. La puerta está abierta, se escuchan muchas cosas afuera, así que vamos a ver. Si se escucha mucho, Rodolfo me dice para ir a cerrar la puerta. ¿Ya? Cuya función se relaciona con procesos de depuración, detoxificación y con el metabolismo de algunos lípidos, ¿ok? Solamente con leer depuración y detoxificación, ¿bien? Nosotros podemos saber más o menos de qué organelo estamos hablando, ¿ya? Pero lo vamos a analizar. Al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras celulares sería la afectada en este síndrome? Bien. Entonces, si nos vamos de una, bueno, aquí nos vamos a encontrar
con la respuesta así en la cara, porque dice, peroxisomas, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? A ver, si es que se escucha ahí como una estática, como que alguien quiere hablar. ¿No son ustedes? ¿Serán los extraterrestres? ¿Qué será? ¿Qué será, Rodolfo, lo que se escucha? ¿Alguien que quiere hablar? ¿No? ¿Están todos silenciados? Qué raro. Bueno. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Parece que ahí era la cosa. Ya, adelante, buenas tardes. Lo que pasa es que yo estoy con Xiama en el trabajo, pues no puedo responderle. Ya, ok. Bien, no se preocupe. Claro, porque yo decía, qué raro, decía yo, como que se quieren contactar como del más allá, güey. Era una cuestión como media parapsicológica. ¿Ya? Entonces, No, tranquilo, profe. Ya, listo, no se preocupe. Ya, aquí están Por eso llegando los... voy a apagar el audio. Ok, ponga el audio nomás. Bien, ya. Entonces, al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras celulares sería la afectada por este síndrome? ¿Ok? Entonces, para eso hay que saber, conocer un poquito, aunque sea muy básicamente, cuáles son las funciones de cada uno de los organelos dentro de las células eucariontes. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de depuración y detoxificación. ¿Bien? No iríamos a toda la alternativa. La alternativa A, peroxisoma. Ya la peroxisoma están encargados de la depuración y la detoxificación. Ya, ¿para qué nos vamos a ir con vuelta? El complejo Golgi lo que hace es complejizar las moléculas de proteína, de lípido, y sintetiza moléculas que son más complejas. O sea, las fabrica, ¿ya? No las elimina. El nucleolo, bueno, está encargado de los ribosomas, lo que es el ARN, así que nada que ver. Los ribosomas lo que hacen es sintetizar aminoácidos, péptidos, ¿bien? O sea, toma los aminoácidos y los transforma en péptidos. Y el retículo endoplasmático rugoso produce proteína, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la alternativa queda clarito que es la A, o sea, peroxisomas, ¿ok? Tengo acá. Vamos a compartir la pantalla por si necesitan. Es súper importante que cuando ustedes vayan, ¿bien?, a internet, ¿ya?, para poder tener alguna respuesta, ¿ya?, de alguna duda que ustedes tengan, ¿bien?, es sumamente importante que ustedes sepan dónde llegar. No es llegar y hacer una pregunta por cualquier página. Tienen que tener una página que sea fidedigna, ¿ya?, que sea crítica. Ojalá no utilizar ni Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni el blog del no sé cuánto, sino que ir a lugares que son de universidad, que son de colegio, ya, que son de medicina, que son mucho más fidedignas y que tienen estudios detrás, ¿ya? Porque les pueden decir cualquier barbaridad y uno va a decir, esa es, y no era, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿bien? Entonces, les voy a compartir justamente una página que, ahí está. Hola, Marquito. ¿Se ve? ¿Se ve la página, Rodo? Era Rodo ahí. Bueno, espero que sí. ¿Ya? Ya, primero el síndrome de Zellweger. Ya, Zellweger es lamentablemente, bueno, es una... ¿qué me contestaron? Sí se ve, ya, muy bien, gracias. Gracias, don Luis. Es una alteración genética, ya no se producen alteraciones cerebrales, ¿bien? Y que repercute directamente en la fabricación de los peroxisomas.
Y al no haber fabricación de peroxisomas, se acumulan toxinas, ¿bien? Y como ustedes pueden ver, ¿cierto? Tienen como características comunes, ¿ok? Y esto también se puede diagnosticar ya a tiempo cuando son chiquitos, y bueno, físicamente se nota, ¿cierto?, cuando tienen este síndrome, ¿bien? Y por otro lado, donde se fabrican los peroxisomas, ¿ya? Vamos allá. Organelos polifacéticos, o sea, pueden hacer muchas cosas, ¿bien? Generalmente están asociados, ¿cierto?, a lo que es eliminación de toxinas, como el alcohol, ¿bien? Y como va a ver su palabra, o sea, su letra, peroxisoma, peróxido de hidrógeno, ¿cierto?, lo cual oxida moléculas de lípidos, ¿bien? Y sobre todo están presentes también en el hígado, ¿bien? Por eso es que dice que el hígado es depurante, ¿ok? Así que ustedes pueden encontrar, ahí está, el retículo endoplasmático, ¿cierto? Produce los peroxisomas, donde ingresan proteínas, ya que son proteolíticas, que son ¿cómo se llama? Pueden oxidar lípidos, ¿bien? Y eso permite la detoxificación celular y de nuestro cuerpo. Ok. Así que eso con respecto al síndrome de Zellweger. Ustedes saben cómo entrar a la página del TEMBRE, les explicaron más o menos. Que ustedes pueden entrar acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la idea es darle una explicación más o menos de qué se trata, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, háganla nomás, que ellos aprovechen que están acá, ¿bien? Ahí está toda la literatura, cómo se responde la pregunta, la forma en la cual hay que afrontar la pregunta, pero siempre me voy a esta parte. ¿Qué necesitas saber para responder esta pregunta? Hay que saber los organelos y las funciones, ¿ya? Para los que quieren hacer, ¿cierto?, la prueba de ciencias naturales, tienen que saberla porque no les van a dar ningún indicio, sino que simplemente les van a preguntar. Como las pruebas anteriores, en la PSU, por ejemplo, les daban mucha ¿cómo se llama?, información, y de ahí uno la podía sacar. Ahora no. Ahora uno tiene que tener una base de conocimiento, ¿ya? Y como les digo, ahí dice, no es necesario conocer el síndrome para responderla, sino que es la forma en que te preguntan si puedes asociar, ¿cierto?, lo que ellos necesitan que ellos sepan, o sea, que tú lo sepas para poder responderla, ¿cierto?, en forma positiva. Entonces sería la letra A, peroxisomas. Ya. 56. Esta es una pregunta con respecto al análisis de gráficos. Le pueden salir gráficos de torta, de líneas, y en este caso son de barras, ¿ok? Pero también hay que asociarlos con otra habilidad, que es conocer, ¿cierto?, cómo se comporta el movimiento del agua en la célula. Básicamente esto. Entonces dice, el gráfico muestra la masa de 4 higos. ¿No conocen el higo? ¿Sí? Rico, ¿cierto? Antes, o sea, la masa inicial, y después masa final, o sea, tienen que haberla pesado, ¿cierto? Y después de ser puestos en soluciones de diferente concentración. ¿Bien? Cuando hablan de soluciones, te hablan de un soluto y un solvente, ¿ya? El soluto es aquello que se disuelve, y el soluto es el que se disuelve, ¿cierto? O sea, y el solvente es el que disuelve el soluto. En este caso, si ustedes tienen solvente agua y le echan soluto sal, ¿cierto? El soluto se disuelve en esta agua, ¿bien? Entonces, esa es una solución de diferente concentración, o sea, que tiene más o menos sal, ¿bien? En este caso no te dicen cuál es el soluto, pero o sea, uno considera que es una sal, ¿bien? Entonces, de nuevo, el gráfico muestra la masa de 4 higos antes, ya masa inicial, se pesan, y después masa final, de ser puesto en soluciones de diferente concentración. Entonces, tenemos en este gráfico, en el eje Y, tenemos masa, que puede ser en gramos, que puede ser en kilogramos, y en el eje X, ¿cierto?, los higos, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Cuando fueron
pesado antes de echar en la disolución, dice masa inicial, bien, que es este cuadrito, que tiene unos puntos, ¿ya? Posteriormente, de haberlos puesto en esta disolución, se sacan y se vuelven a pesar, y dice masa final, ¿cierto? En el cuadrito, en la barra, donde tiene, ¿cierto? Como una escalera, tiene líneas, ¿ok? Entonces, en relación con el análisis del gráfico, dice, ¿cuál de las opciones presenta una inferencia coherente con los resultados? Ya, entonces, aquí sale algo. Sale isotónico, hipertónico e hipotónico. ¿Ustedes tienen la noción de lo que significa isotónico, hipertónico e hipotónico? ¿No? Ahí pasaron en biología osmosis. La cantidad, concentración de agua que hay dentro y fuera de la célula, dependiendo de las sales que hay, ¿no? Ya. Entonces, antes de responder esto, bien, veamos bien. La número 1 dice que la masa inicial era mucho mayor que la masa, ¿cierto? Final. O sea, eso quiere decir que perdió peso, ¿ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo va a perder peso si está metido dentro del agua? O sea, debería ganarlo, ¿no? En la 2 quedaron igualitos, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Entre la masa inicial y la final. Si se fijan, todos los higos pesaban lo mismo, ¿ah? El higo 3, ¿cierto? La masa final es mucho mayor que la masa inicial. Y en la 4 es un poquito, un levemente más superior, ¿cierto? Que la masa inicial. Bien, entonces, antes de responder, vamos a ver nuevamente, porque esto lo vimos en la primera clase, o sea, en la primera sesión que tuvimos, lo que significa isotónico, hipertónico, bien, e hipotónico. Entonces nos vamos a osmosis. ¿Ya? Entonces, para saber si algo es hipertónico o no, aquí dice algo, dice peces de agua salada y peces de agua dulce. Cuando ustedes van al mar, ¿cómo es el agua? Espera salada, ¿cierto? Cuando uno va al río o saca el agua de la llave, ¿cómo es el agua? Dulce, ¿cierto? O sea, bajo en sales. Cuando ustedes se meten al agua de mar, están en un medio hipertónico. Hiper significa alto, ¿ya? O sea que tiene mucha sal con respecto a nosotros, ¿bien? Cuando uno se mete al agua dulce, que prácticamente no tiene sal, es un medio hipotónico, porque hipo significa bajo, ¿ya? Y cuando uno se mete a una solución que tiene exactamente la misma concentración de sales que nosotros, es igual, por lo tanto, ahí nosotros nos vamos a un concepto que es iso. Iso significa igual, isotónico. Entonces, cuando tú te metes a un medio hipertónico, es que tiene una alta concentración de sal. Cuando tienes a un medio isotónico, te vas a un medio que tiene la misma cantidad de sal que tú. Y si te metes a un medio hipotónico, es que tiene mucho menos cantidad de sal. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene que ver eso con nosotros? Que si nosotros nos metemos a algo que es muy salado, la sal es como uno mete la sal, ¿cierto? Y le quita el agua, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si uno se mete a un lugar que es muy salado, esta sal nos quita el agua. Nos quita el agua a nosotros. ¿Bien? Y al quitarnos el agua, nosotros bajamos de peso, porque nosotros parte de nuestro peso es agua. Si nosotros estamos en un medio isotónico, o sea, la misma concentración, no le va ni me viene. Entra y sale al mismo tiempo. En cambio, cuando uno está en el medio hipotónico, y nosotros somos más salados que el medio, nosotros succionamos esa agua y nosotros nos llenamos de agua. O sea, nosotros aumentamos nuestro peso. ¿Ya? Es por eso que cuando uno está con mucho rato con el agua, con agua dulce, a uno se le arrugan las manos. ¿Ya? Porque esa sal que tenemos nosotros empieza a chupar agua y se empiezan a reventar nuestras células de tanta agua que tienen. Y por eso se arrugan. ¿Bien? En las plantas es distinto. En las plantas es distinto. ¿Ya? Ahí está osmosis, lo que le decía. Soluto, solvente,
solución, solución hipertónica, hipotónica e isotónica. Entonces se lo voy a mostrar esto con un dibujo. Ahí está. Bien. Cuando nosotros, una célula animal, que no tenemos una cubierta, como las plantas, bien, si nosotros nos metemos a un medio hipertónico, la sal del medio nos va a succionar el agua y nuestras células se van a destruir, ¿ya? Lo que se llama la crenación. Nosotros perdimos el agua. Cuando estamos en el medio isotónico, estos son glóbulos rojos, ¿ya? Es nuestra sangre. Las células se mantienen igualitas. Bien. En cambio, cuando estamos en hipotónico, o sea, mucha agua, es tanta el agua que empezamos que chupa en la célula, que se rompen, y eso se llama plasmólisis. Se revientan. Bien. Ahí dice, si ustedes ven las flechitas del agua, quiere decir que el agua sale de la célula. Ahí. En el medio isotónico el agua entra y sale y le da lo mismo. Tenemos la misma concentración. Bien. Y cuando estamos en un medio hipotónico, el agua entra. ¿Ya? Se hincha, ¡pah! Plasmólisis, se rompe. En cambio, los vegetales, ¿bien? El agua sale, ¿bien? Pero lo que se transforma, ¿cierto? En que como las células vegetales tienen una cubierta, ¿ya? Esta básicamente se queda sin agua y lo que viene a ser lo que es la planta marchita, se cae, ¿ya? No tiene agua. Cuando el agua isotónica está fuera y dentro, se produce una flacidez, o sea, no le va ni le viene. Y cuando entra el agua, bien, se llama turgencia, ¿ya? Es cuando el agua está así marchita, le echan agüita, ¿cierto? Con las raíces toma la agüita y se vuelve a levantar la planta. Básicamente eso es urgencia. ¿Bien? Esto es parte básica, esto siempre entra en las pruebas, siempre entra en las pruebas de ciencias naturales. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos a las preguntas, acá, entonces al mirar, sin ver las alternativas, ¿ya? Sin ver esto. Entonces nosotros vemos que la primera planta, en la número 1, el primer higo, perdió peso. ¿Ya? Perdió peso. Eso quiere decir que se metió en una solución que tenía mucho más sal y entonces le quitó el agua. Entonces, al quitarle el agua, al pesarlo, pesó menos. ¿Bien? Entonces, estaba en una solución hipertónica. Eso es básicamente lo que digo. Y la segunda, si se mantienen, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Esto quiere decir que no, estuvo en una solución isotónica, o sea, tenía la misma concentración de sales dentro del higo y fuera del higo. ¿Bien? En la tercera, aumentó mucho la cantidad de masa, ¿bien? O sea, se infló. Eso quiere decir que estaba en un medio pero muy hipotónico, prácticamente sin sal. O sea, entró mucha agua. Y en el 4 entró en una solución que tenía un poquito de sal, pero igual era isotónica. O sea, tenía menos sal con respecto al higo. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos vamos a la respuesta o la alternativa, ¿bien? Vamos viendo. Letra A dice, el número 3, o sea, este, fue puesto en una solución isotónica. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Me dice usted? No. Ya, hipotónica. Ya, entonces esa no es. La B, 4, aquí, fue puesto en una solución hipertónica. No, era hipotónica, pero no tanto, pero sí hipotónica con respecto.
La C, el número 2, el ion número 2 fue puesto en una solución hipotónica. No, era ISO. D, la número 3, fue puesto en una solución hipertónica. ¿Ah? Te dieron la misma que la 4, o sea, lo mismo. Y la E dice, el 1 fue puesto en una solución hipertónica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La E. Pero se fijan el conocimiento que tienen que tener para poder responderla, si no, dicen, chuta, para mí cualquiera es. ¿Mm? Así que eso se llama osmosis, ¿ya? Que es el cambio, ¿cierto? La concentración del agua dentro y fuera de la célula. Y también se conoce también como transporte, ¿ya? Pero eso es un poquito más complicado. Eso es en membrana. Ya, vamos a la otra. Bueno, ahí está toda la literatura. Bien. ¿Qué necesitas saber? ¿Ah? Todo eso, aquí está el proceso conocido como osmosis. Bien. Vamos allá. Pregunta 57. Ya aquí nos estamos metiendo directamente ya a lo que significa el sistema endocrino, hormonas. ¿Mm? ¿Cómo? Ustedes son de la mañana. ¿A usted le hace la profe Ariana? Sí. Ella nos está enseñando sobre la homeostasis. Ya, sí, ahí está. Está en el sistema endocrino entonces. ¿O no? ¿O el sistema renal? El sistema es... Excretor, ya. Sí, pues ahí está. Ah, de ver, ahí está el riñón. Sí. Ya. Esto que le estoy diciendo de lo isotónico y hipertónico, eso se pasa en primero. ¿Ya? Hágale esas preguntas a la profe. Para que le haga el transporte. Esta membrana, porque ustedes tienen que haber sido... pues ustedes son de continuidad del colegio, tendrían que haber estado online. Y online yo tengo muchos estudiantes que lamentablemente estaban ahí, pero no estaban ahí, o si estaban, era como no sé, ¿ya? Eso es, así que hay que ponerle color. Esto es más que nada para que ustedes sepan, ¿cierto? Que puede ser complicado en la medida en que uno, ¿cierto? No le haya puesto atención. Y si tienen expectativa, por ustedes mismos tienen que entrar, ¿cierto? A picar, por decirlo así, ¿ya? Bien, pregunta 57. Dice, se agregó hormona luteinizante. ¿Ya? A ustedes todavía no les pasa en el sistema endocrino. ¿Ya? Hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. ¿Bien? Luego, pobre humano, luego de un tiempo, se detectó la presencia de testosterona en el medio. De acuerdo con este resultado, ¿qué células conformaban el cultivo? Bien. Entonces, aquí tienen tres conceptos, tres definiciones. Hormona luteinizante. ¿Ya? La hormona luteinizante está en hombres y mujeres. ¿Ya? La luteinizante lo que hace en mujeres es estimular a los ovarios para que produzcan estrógenos. Bien, lo que le da la feminidad a las mujeres. Y progesterona, que es la hormona, ¿ya? ¿Cómo se llama? Del embarazo. ¿Ya? Cuando quedan embarazadas, la progesterona permite que la placenta no sea eliminada. ¿Ya? Básicamente eso. Y en hombres, la hormona luteinizante, LH se conoce, ¿bien? Hace, bueno, va directamente, ¿cierto?, a los testículos de los muchachos, y lo que hace, permite que se produzca testosterona, que es la hormona del macho, ¿ya? La que hace que hablen más grave, sean más peludos, ¿cierto?, tengan mayor energía, que produzcan espermatozoides. ¿Bien? Esta hormona luteinizante se produce en el cerebro, en una glándula que se llama hipófisis. Bien, pues eso se lo van a enseñar. ¿Ya? Esto es más o menos para que tengan la idea. Entonces, no se producen en cualquier lugar. Sí, no se producen en cualquier lugar, ¿ya?
Entonces dice, ¿qué células conformaban el cultivo? Espermatozoides no, porque se producen directamente dentro de los, ¿cómo se llama? Túbulos seminíferos, ¿cierto? Dentro de los testículos del hombre. Las células germinales son las células que dan origen a los espermatozoides, ¿ya? Y esa tienen en efecto la folícula estimulante, la FSH, que es otra hormona. Las células de Leydig. En las células de Leydig actúa directamente el luteinizante y ahí se produce la testosterona, ¿ya? Y la célula del epidídimo, no, porque el epidídimo lo que hace es acumular los espermatozoides, ¿cierto? Para posteriormente liberarlos cuando sea necesario, ¿bien? Les voy a mostrar acá lo que son las células de Leydig. Bueno, estas células que se llaman de Sertoli, ya, esas son otras. Ya, básicamente es esto. Vamos a ver si la podemos agrandar. Ahí está. ¿Cómo influye los pesticidas? Bueno, esto cuando se producen las mutaciones, ¿cierto? Cuando uno está enfrentado a ciertas toxinas, ya que uno produce más espermatozoides, ¿cierto? Pero vale igual. Bien, entonces las células de Leydig, ¿cierto? Dice disminución de testosterona, o sea, ahí se produce la testosterona, ¿ya? Entonces baja, ¿cierto? La cantidad de hormona masculina. Y las células de Sertoli, cierto daño en túbulos seminíferos, o sea, menor calidad seminal de cantidad de espermatozoides, ¿ya? Pero básicamente lo que hace, ¿cierto? Es la hipófisis, justamente estimula estas células de Leydig, y posteriormente estas son las que producen la testosterona, ¿ya? Entonces, sería, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Era la C? ¿O la D? ¿Cuál era? Sí. Solo sé que nada C. La C, células de Leydig, ¿ya? Para que ustedes lo consideren. Bueno, ahí está toda la explicación. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué significa la hormona luteinizante? ¿Qué es lo que hace hombres y mujeres? La folícula estimulante también está en hombres y mujeres, ¿ya? La testosterona también está presente en mujeres, por si acaso. Ya, pregunta 58. Aquí no nos vamos a tener porque acá abajito tenemos una, ¿cómo se puede decir? Un gráfico que nos puede mostrar algo. Ya, para que la mujer tenga su ciclo mensual, ¿cierto? Hay dos ciclos. Hay un ciclo que se llama ovárico, que se produce en los ovarios, y un ciclo uterino, ¿ya? Que obviamente con el nombre, ¿cierto? Se produce en el útero, ¿bien? Ambas se producen simultáneamente. Pero unas tienen una acción y las otras otra, ¿bien? Entonces dice, durante el ciclo ovárico de una mujer sana, básicamente para la ovulación, ¿bien? ¿Cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? ¿Bien? Entonces dice, A, disminución de niveles de estrógenos y progesterona. El estrógeno dice que es la hormona de la mujer, ¿cierto? Y la progesterona es para mantener el embarazo. B, la disminución de los niveles plasmáticos de la hormona folículo estimulante, que es la FSH. La FSH lo que hace es estimular, ¿cierto?, la ovulación, básicamente, ¿ya? Entonces está provocando ovulación, ¿cómo va a menstruar? Se está incidiendo en la ovulación, ¿cierto? C, el aumento de los niveles plasmáticos. El nivel plasmático, lo que está entre medio de las células sanguíneas, del plasma, básicamente el líquido que va en la sangre. El aumento de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante. D, el aumento de los niveles plasmáticos de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Ya, ese es otro cuento, ¿ya? Porque ahí está la hormona liberadora de gonadotrofina, está ahí otra glándula que se llama hipotálamo. El hipotálamo gobierna la hipófisis, y la hipófisis produce hormonas que gobiernan las glándulas sexuales. O sea, es una cascada de hormonas, no es una para todas.
¿Ya? Entonces, ¿cómo se responde esta pregunta? Para eso tenemos análisis de gráficos, ¿bien? Este gráfico nos sale básicamente en la pregunta, esto es como ustedes lo saben. En el eje Y dice, niveles sanguíneos de hormona. Bien, lo que está abajo son los días, ¿ya? Del ciclo de la mujer, ¿bien? Del 1 al 4 viene la menstruación, ¿bien? El día 14, esto es por convención, ¿verdad? Porque hay una mujer que depende si son regulares o irregulares, ¿verdad? Debería ser el día 14, si es que el día de la menstruación llegará el día número 1, por ponerle así. El día 14 debería ser la ovulación, ¿ya? Y el día 28, ¿bien? Si no hay implante, eso estimula a que nuevamente se produzca la menstruación, ¿bien? Entonces, dice, hormona folículo estimulante, la que está en verde con línea continua, la FSH, aquí. Tiene un pic, ¿cierto? Antes del día 14 y baja, o sea, está dentro de la estimulación de la ovulación. La hormona luteinizante, la LH, que está en línea discontinua, es mucho más alta, ¿bien? Pero está prácticamente a la misma línea, si se fijan, de la folícula estimulante. Y después baja abruptamente, un poquito antes de la ovulación. ¿Mm? Los estrógenos también aumentan considerablemente y comienzan a bajar prácticamente en el día de la ovulación. Y bajan al día 28, prácticamente a cero. Y la progesterona, que está en línea puntuada en negro, ¿cierto? Está baja y empieza a aumentar el día 14. ¿Por qué? Porque si hay fertilización, lo que hace, ¿ya? Es ayudar, ¿cierto?, a que se produzca la implantación y después, posteriormente, se forme la placenta. Y aumenta, ¿bien? Al no haber fertilización, bien, la progesterona baja y decae. Y decaen ambas. ¿Cuál decae? Progesterona y ¿cuál otra más? Los estrógenos. Ambas. Y de ahí se produce la menstruación. Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? La A. ¿Ven? Entonces, si le hablan de la FSH y la LH, es para estimular la ovulación. Si ustedes le dicen que la progesterona y los estrógenos disminuyen, ya en forma así abrupta, hasta prácticamente niveles de cero, es para que llegue la menstruación. Y eso es porque dentro del útero se produce un tejido, ya, que se llama endometrio. Y este endometrio es un tejido especial, que si hay fertilización, el óvulo fecundado se implanta ahí, ¿ya? Y al implantarse, comienza el proceso de formación de la placenta, ¿ya? Y al no haber eso, lo elimina y forma tejido nuevo, ¿ya? Y por eso llega la menstruación, no solamente sangre, sino que es tejido, ¿bien? Así que sería la letra A. Así que cuando les pasa el sistema endocrino, ya, tienen muchas preguntas del sistema endocrino. Ya, aquí tenemos otra del endocrino, que es la insulina, que es el azúcar, la glicemia. ¿Ya? Siempre se asocia esto a la diabetes. ¿Ya? La diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Saben de qué se trata la diabetes, muchachos? ¿La diabetes? ¿Mm? Una enfermedad de la sangre. La enfermedad de la sangre y está metida el azúcar. Por el aumento de la glucosa. Por el aumento de la glucosa. Ya. Insulina. El páncreas no. Ya, páncreas. Ya, dijeron todas las palabras. Páncreas, insulina, glucosa, ¿bien? Eso básicamente está ahí. Hay la diabetes tipo 1, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 1. Es cuando generalmente se le dice
¿cómo se llama? De la niñez, que es una enfermedad autoinmune que uno mismo se destruye en las células que producen la insulina. La insulina lo que hace es llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo y tienen receptores, ¿ya? Y se produce y se desencadena todo un proceso en el cual se abren los canales de membrana y pueden entrar la glucosa, el azúcar dentro de la célula, ¿bien? La célula puede utilizar ese azúcar para formar energía, ¿ya? Si no es así, si se destruyen ya estas células, ¿cómo se llama? Que pueden detectar la insulina, ¿bien? Eso quiere decir que uno produce insulina, ¿ya? Entonces la insulina tipo, o sea, la diabetes tipo 1 no produce insulina. No la produce o la produce en niveles muy bajos. Por eso es que la tienen que inyectar, ¿ya? Y la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero la célula no reconoce la insulina. Por eso tienen que tomar medicamentos para que ese azúcar ingrese a la célula, ¿bien? Cuando uno tiene mucho azúcar ya en la sangre, se producen varios efectos. Una de ellas es la acumulación en el hígado, ¿bien? Y esta glucosa, cuando se une una a una, produce una cadena muy larga que se va acumulando en el hígado y en los músculos, ¿bien? Que se llama glucógeno, ¿ya? O glicógeno lo van a encontrar, ¿bien? Y cuando ya es mucha, se transforma directamente en grasa y se acumula como tejido graso. Por eso el hígado graso. Pero cuando uno no ha comido azúcar o no tiene azúcar en la sangre, a uno le da fatiga. Dice, oh, necesito algo dulcecito. Incluso algunos se pueden desmayar. Me ha pasado en otros cursos en que en la mañana no han tomado desayuno y se han desmayado ahí a las 9 de la mañana porque le faltó el azúcar. Entonces lo que hace, el cuerpo produce otra hormona que hace el efecto contrario a la insulina. Lo que hace es sacar el glucógeno del hígado y de los músculos y va destruyendo ¿cómo se llama? Va destruyendo los enlaces que mantienen esta glucosa unida y va rompiendo el glucógeno. Y esa glucosa se libera en la sangre y vuelve esa sangre a estar dando vueltas para poder utilizarla como energía, ¿ya? Y ese se llama glucagón, ¿ya? Muchos se ríen por el nombre, dice glucagón, guajaja. En inglés, glucagon, ¿ya? Prefiero decirle glucagon, que si no sacaron para el chiste, ¿ya? Básicamente eso es. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Disculpen, me retiro porque se me va a apagar el celular. Allá, listo, que le vaya bien, gracias. Entonces, dice Luis, decía. ¿El compañero subió también? Es de la. El esquema representa una parte de la regulación endocrina de la glicemia, ¿ya? Aquí tenemos glucosa plasmática, o sea, este es un tubo, o sea, estos gallos creen que uno ve un vaso con unos puntos negros dentro, pero la verdad es que un vaso sanguíneo y cada punto negro de esto es una glucosa, de azúcar, ¿ya? Dice hiperglicemia, es como el hipertónico, ¿ya? Que mucha sal, este es hiperglicemia, o sea, es hiper, o sea, muy alta el azúcar en la sangre. Actúa el páncreas, ¿bien? Y produce ya una hormona X, eso quiere decir, ¿ah? Uno cree que es páncreas por células somáticas, como que estamos multiplicando, pero no, produce una hormona X, ¿ya? Y eso llega a las células somáticas, o sea, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es soma, ¿ya? Y llega a todas las células de nuestro cuerpo. Y finalmente tenemos en este vaso sanguíneo glicemia normal, ¿ya? Aproximadamente 1 gramo de azúcar por litro de sangre, ¿ya? Eso es lo normal. Entonces, dice, del análisis del esquema es correcto inferir que X, ¿ya? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que representa? ¿Liberación o síntesis? ¿Ya? Entonces, si habíamos hablado que la insulina lo que hacía era entrar al azúcar, el azúcar a las células, ¿ya?
Eso quiere decir que permite que baje, ¿cierto?, la concentración de azúcar en la sangre. ¿Bien? Entonces dice, representa la liberación del glucógeno. ¿Para qué? Pues si hay mucha azúcar en la sangre, ¿para qué va a liberar glucógeno? B, representa la síntesis de glucosa. Síntesis y la fabricación. Nosotros no la fabricamos, sino no necesitaríamos comer, pues, sí, ¿ah? O la sacaríamos del glucagón, o sea, del glucógeno. C, representa la liberación de insulina. Y D, representa la liberación del glucagón. ¿Bien? ¿Cuál será? La C, ¿ya? Representa la liberación de insulina. Entonces, permite, ¿cierto?, que la glicemia baje a niveles normales, como dice ahí. Si fuera al revés, que hay una hipoglicemia, o sea, que hay muy bajo azúcar, y actuara en el páncreas, porque también en el páncreas se produce insulina y glucagón, a las células somáticas, y subiera glicemia normal, ahí sería liberación de glucagón. Pero cuando primero la azúcar está muy alta y después baja, eso quiere decir que es la insulina. ¿Ya? Bien. Claro que cuando estén dando la prueba, ustedes no pueden estar siendo así, entonces, como era el hipertónico. No, o sea, aquí hay que tener es como decir, cada 3 minutos tienen que responder una pregunta. ¿Ya? Y eso que está en la parte biológica nomás, pues después viene la parte física y la parte química. Así que mejor saber ahora la dura y no un día antes. Un examen presencial. ¿Qué cosa? El examen, ¿verdad? No sé, ¿qué examen? Por ejemplo, Ya, esta es la prueba estandarizada para entrar a universidades o estudios superiores. pero ese examen para hacer la prueba es presencial, ¿no? Tenés que hacerla tú, pero te están viendo, te están observando o la tienes que hacer acá. No, presencial. Presencial. Tienes que ir lo más rápido posible. Claro, o sea, tienen que ir a un colegio especial, les van a decir ya, tienen en qué colegio es, en qué sala es, tienen que llevar solamente su carnet, su lápiz, su goma, el papel, ¿cómo se llama? No es certificado. Te quitan todo el dispositivo. Claro, no puede usar celulares, nada. ¿Se fija? Tienes que llevar tu propio confort, ¿ya? Si quieres ir al baño, te acompañan, poco menos que están ahí. Sobre la pregunta, o sea, referente a lo que le estamos viendo hace rato, o sea, creo que yo al leerla, pero primero le hago la pregunta. ¿La pregunta? ¿Esta? Sí. Ya. Ahí está lo del diabetes tipo 1, ¿ya? Una persona diabética tipo 1 está recibiendo una dosis intravenosa, o sea, por la vena, directo, de glucagón, ¿ya? Que hace el efecto contrario a la otra. ¿Por qué razón se le administra este tratamiento? Léanla, ustedes mismos. ¿Cuál será? Porque presenta un acelerado descenso de la glicemia. ¿Ya? Sí, sería esa. Justamente como la misma de la anterior, pero sin esquema. ¿Ya? Esa es la pregunta 60. El profesor de lenguaje, ¿eh? Se estaba preparando para entrar a la cancha. Viene a hacer el precalentamiento previo. Ya, así que sería la E. Ya, muy bien. ¿Todos comprendieron por qué era la E? De que bajó la glicemia, no tenía azúcar, y el glucagón lo que hace es sacar la glucosa, ¿cierto?, que está como glucógeno en hígado y músculo, para que vuelva a tener los niveles de azúcar normales. ¿Ya? Básicamente de eso se trata. Vamos a la siguiente. Fíjense, si aquí salen muchas de la glicemia y la glucosa, sale principalmente hormona, genética, esta cuestión de la glicemia, esta cuestión de las hormonas sexuales, ¿bien? Del embarazo, salen muchas de estas preguntas. Entonces, pregunta 61. En una persona sana, aquí vienen otros conceptos. ¿Cómo será la glicemia?
sea, la cantidad de azúcar en sangre. La insulinemia, o sea, la cantidad de insulina en la sangre. Y la concentración plasmática de glucagón. ¿Bien? Luego de una absorción intestinal masiva de glucosa con respecto a la condición de ayuno. Eso quiere decir que si ustedes no han comido una cuestión, no sé, pues de las 9 de la noche del día anterior, y al otro día a las 9 se comen, no sé, pues, como se comen una torta con bebida, con azúcar, con leche, se pega un atacón de azúcar. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, de nuevo, en una persona sana, o sea, que no es diabética, ¿cómo será la glicemia, insulinemia y la concentración plasmática de glucagón luego de una absorción intestinal masiva de glucosa con respecto a la condición de ayuno? ¿Bien? Se hartaron de comer dulce. Eso básicamente es la pregunta. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Tiene que, por lo menos un poquito de agua. ¿Ah? Sí, y duele la cabeza, porque es todo un cambio hormonal, muchachos, ¿ya? Entonces, dice, tienen 3 opciones, mayor o menor, ¿ya? Pero las 3 opciones son de absorción intestinal, de la glicemia, la insulinemia, o sea, la cantidad de insulina, y la cantidad de glucagón. Entonces, sin leer ninguna de estas alternativas, si ustedes comen mucha azúcar, ¿cómo será la glicemia en la sangre? Mayor. ¿Cómo será la insulina en sangre? ¿Y el glucagón? El glucagón, recuerda que el glucagón es la hormona que hace el efecto contrario a la insulina. Debería ser menor. O sea, dicen mayor, mayor y menor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es? Entonces, la D dice mayor, mayor y menor. O sea, mayor glucosa, si hay mucha glucosa, mucha insulina para que baje, y cero glucógeno, que no tendría razón de ser. Entonces, ustedes dicen que es la D. Veamos. Tan. Finalmente, la opción D es correcta, puesto que plantea la relación adecuada entre glicemia y la insulinemia, o sea, ambas aumentan. ¿Ya? Viendo eso clarito, no tienen ningún problema. ¿Ya? Bueno, señalando una menor secreción de glucagón, que no es necesario. Si tienen, ¿cómo se llama? Si ustedes hubieran seguido el ayuno, ahí hubiera sido al contrario. El glucagón hubiera aumentado, ¿ya? En insulinemia, no. Y el glucosa hubiera sido menor, hubiera sido al revés. De esta manera, lo que hace el glucagón, como saca, ¿cierto?, ese glucógeno, lo rompe y vuelve que ese azúcar vuelva a la sangre para aumentarla, ¿ya? Entonces ese hace el efecto contrario. Ya, nos queda solamente tiempo para una más, porque ya el profesor tiene que entrar y tiene que prepararse. Ya, aquí tenemos el sistema nervioso. Le voy a decir al tiro. Sistema nervioso todavía no se los pasan tampoco. Neurona. No. Sistema nervioso central, periférico, no. La principal célula que tenemos en nuestro cuerpo nervioso se llama neurona. Yo creo que han escuchado alguna vez, neurona. Ah, no tienen neurona, pónganle más azúcar a la neurona, ¿ah? Aplícale a la neurona, estáis matando a las neuronas, todas esas cosas, ¿bien? Por lo tanto, ¿bien? Hoy esta cuestión está bajando. Vamos a ir rapidito. Hay otras células nerviosas que se llaman células gliales. Las células gliales ayudan a estas neuronas. Unas las alimentan, otras las preparan, ¿ya? Otras las sirven como defensa. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué efecto directo provocará una droga que disminuye el número de astrocitos en la corteza cerebral? ¿Bien? Entonces los astrocitos son un tipo de células gliales que tienen una función ya muy específica. ¿Bien? Y lo que hace el astrocito es alimentar a la neurona, llevarle el nutriente. ¿Bien? Entonces dice, déficit de nutrientes. ¿Bien? Si es la que alimenta y no hay astrocitos, o sea, ¿qué es lo que le faltará? Nutriente, el alimento que se le entrega. ¿Ya? Entonces, como estamos con el tiempo pillado, le digo al tiro, si el astrocito
permite que la neurona pueda recibir nutrientes, y si la droga disminuye el número de astrocitos, eso quiere decir que las neuronas no se van a poder alimentar bien, por lo tanto tienen un déficit de nutrientes al tiro. ¿Ya? El grosor de la vaina de mielina, eso es otro, ¿ya? Aumento de la actividad fagocitaria, ese es otro, ¿ya? Aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo, esas son las células ependimales. Aumento de la velocidad de propagación del impulso nervioso, eso está metida también la vaina mielina. Por lo tanto, los nutrientes. Entonces tienen que tener claro, astrocitos, ¿ya? Nutrientes, ¿ya? Oligodendrocitos, ¿cómo se llama? El axón, ¿ya? Y cada uno tiene una función, ¿bien? Ya, chiquillos, se acabó el tiempo, llegó el otro profesor, quedamos en la 62, así que quedó archivado y nos vamos a acordar de esto, ¿bien? Así que estaríamos llegando hasta acá, Rodo, estaríamos cerrando, y muchas gracias, ¿cierto?, a los muchachos que están acá. Me imagino que les van a tomar, ¿cierto?, la asistencia, ¿verdad?, para que vean, ¿cierto?, que están aquí preocupados, ¿cierto?, y viendo cómo les van a pasar la materia, ¿cierto?, casi encima de dar la prueba, así que mejor que lo sepan ahora, antes que lo sepan un día, ¿ya? Así que eso sería, nos estaríamos viendo, muchos saludos, Rodo, y hasta aquí estaríamos llegando. ¿Estás durmiendo, Rodo? ¿Cómo está, profesor? Todavía atrás, de la mañana. Estaba durmiendo allá abajo, tenemos un colchón, profe, no se lo encuentro. Claro. Sí, menos mal que sacó la carta. Ya. ¿Cómo anda, Rodrigo? Bien, estamos aquí esperando que Rodo deje de grabar. Pero parece que ya dejó de grabar. Seguramente. ¿Me ayuda un poquito con esto? Que no me, yo siempre me olvido de cómo... Sí, no se preocupe. Gracias, Rodrigo. Ya. Chao. Nos vemos. No, sí, no, se le digo a ellos. Ah. Ahí está grabando. Pero nos vamos a salir. Chao. Ahí viene el profe. Salir de la